les voy a poner. Ahí vamos, profe. Ah, qué milagro, Jorge. Órale. Aquí andamos, aquí andamos. Sobres. Ya se ve. Ya no se ve. Espérame tantito, profe, es que les voy a compartir mejor pantalla completa para luego encender yo mi micrófono. Sale. A ver, ahí va. Ahí está. Adelante, jóvenes. Ya se ve, Jorge. Pues buenas tardes, compañero. ¿Sí me escuchan bien? Sí, Chucho. Es que me ha estado fallando el internet más o menos. Si en algún punto de la exposición no me escuchan bien, pues me dicen. Bueno, pues compañeros, profe, nosotros somos el equipo 5. Nos tocaron las propiedades térmicas y pues mi equipo está formado por Erandi, Jorge Alexis, Jorge Tapia, Santiago y pues su servidor Jesús. Bien, pues vamos a introducir con la pregunta: ¿qué son las propiedades térmicas de los materiales? Las propiedades térmicas son aquellas propiedades de los materiales que están relacionadas con los cambios de temperatura. Adelante, Jorge. Conceptos básicos. Son un par de conceptos que tenemos que tener muy en cuenta para poder entender bien este tema. Lo que es el calor. El calor es la forma de energía que se transfiere de un sistema a otro con la diferencia de temperatura. Y bien, pues la energía es la capacidad de la materia de producir trabajo en forma de movimiento, luz, calor, etc. Como bien hemos visto a lo largo de nuestra carrera, compañeros, pues hemos visto que la temperatura juega un papel bastante importante en los materiales, ya que, por ejemplo, en electricidad, magnetismo y óptica, yo recuerdo que aprendimos que las propiedades de algunos materiales, las propiedades como por ejemplo las magnéticas, las eléctricas, incluso las ópticas, dependen también de la temperatura, cambian con la temperatura. En comportamiento mecánico de los materiales también aprendimos que existe una temperatura de transición dúctil frágil, que bueno, es consecuencia también de la temperatura. Adelante. La capacidad calorífica. Les voy a hablar un poco de esto, que es una propiedad. Es el calor necesario para que una sustancia aumente 1 grado Celsius su temperatura.
en el sistema. Adelante. Y bueno, para ilustrar esto, les muestro aquí un experimento. En este experimento se consideran dos recipientes con una misma cantidad de agua, suficiente para sumergir dos esferas del mismo tamaño, una en cada uno. El siguiente, Jorge, por favor. Aquí, como pueden ver, ya se ven las esferas. Se colocan las dos esferas en los recipientes. Es importante recalcar que la temperatura tanto de las esferas como del agua deben ser exactamente las mismas. Aquí estamos hablando de una temperatura de 20 grados Celsius. Es nuestra temperatura inicial. Continuamos. Se calientan los dos recipientes hasta que el agua hierve. Sabemos que el agua hierve a los 100 grados centígrados, pues digamos a una atmósfera. Y bueno, pues aquí viene la pregunta. ¿Qué es lo que piensan ustedes? Tenemos una esfera de plata y una esfera de oro. ¿Ustedes creen que cuando la temperatura del agua llega a los 100 grados centígrados, estas esferas tienen esa misma temperatura, 100 grados centígrados? ¿O tal vez una se caliente más que otra? Tal vez solamente una llega a 100 grados centígrados, o tal vez ninguna. Vamos con la pregunta, ¿cuál obtuvo un incremento mayor de temperatura? Inciso A, la esfera de plata. Inciso B, la esfera de oro. Inciso C, ambas. Siguiente, por favor. La respuesta, como pueden ver ahí en la temperatura, es que la esfera de oro llega a una temperatura de 73 grados Celsius, mientras que la de plata llega a una temperatura de 57 grados Celsius. Y bueno, esto sucede debido a que los dos materiales tienen diferente capacidad calorífica. Se dice que un material tiene mayor capacidad calorífica cuando es necesario suministrarle más energía calorífica para que éste eleve sus grados de temperatura. Es decir, que en este caso, la plata tendría más capacidad calorífica. Siguiente diapositiva, por favor. ¿Por qué? Pues como pueden ver en la imagen, a manera ilustrativa, es necesario suministrarle más energía calorífica para que éste aumente su temperatura, a diferencia de lo que es el oro. La capacidad calorífica se puede representar de la siguiente manera. Capacidad calorífica, es decir, la cantidad de calor dividida sobre el incremento de la temperatura, recordando que el incremento de la temperatura o el cambio en la temperatura está definido por la temperatura final menos la temperatura inicial. Siguiente, por favor. Ok, hablando de las unidades en las que se puede medir, tenemos lo que es el calor, que se mide en calorías, kilocalorías, joules o BTU. La temperatura en grados Celsius, en Fahrenheit, en Kelvin. Y bueno, la capacidad calorífica como tal, pues es en la combinación de ellos, que pudiera ser, por ejemplo, en calorías sobre grados centígrados, calorías sobre centígrados, joules sobre Kelvin, que es la unidad del sistema internacional, BTU sobre Fahrenheit, y etcétera, pues las combinaciones de estos mismos.
Siguiente, por favor. Cedo la palabra a mi compañera Erandi, que les va a hablar un poco acerca del calor específico. Muchas gracias, Alexis. Bueno, como dijo Alexis, voy a hablar del calor específico. Siguiente, por favor. Siguiente diapositiva. Gracias. Bueno, primero que nada, ¿qué es el calor específico? El calor específico es la característica del material que expresa la cantidad de calor necesario para aumentar un grado la temperatura de una unidad de masa. Se mide en joules entre kilogramos por Kelvin. Bueno, resumiendo, el calor específico determina la capacidad de un material para acumular calor y su valor depende de cada material. Las propiedades como la conductividad térmica, la densidad y el calor específico se pueden considerar como las características más fundamentales de cualquier material desde el punto de vista térmico. El estudio del comportamiento de los materiales cuando están sometidos a cambios cíclicos del clima del lugar obliga a introducir otras características más complejas en combinación con las características que ya les mencioné. Pero antes de explicar esa parte, primero analizaremos el producto del calor específico por la densidad, que es más conocida como el calor específico volumétrico. Por favor, siguiente. Bueno, el calor específico volumétrico determina la capacidad de almacenamiento de calor de un determinado material o su capacidad volumétrica. El calor específico de los materiales realmente no sufre grandes variaciones entre los diferentes materiales, por lo que la capacidad de almacenamiento de calor está íntimamente relacionada a su densidad. Es por eso que los materiales más pesados, como por ejemplo el ladrillo, el concreto y la piedra, suelen presentar una elevada capacidad de almacenamiento de calor, mientras que los materiales ligeros, como son los aislantes, suele suceder todo lo contrario. Siguiente diapositiva, por favor. Otras características que cabe analizar para comprender el comportamiento de los materiales ante los cambios que se producen en su entorno inmediato son la difusividad y efusividad térmica. Estas son las características complejas que había comentado y pues la difusividad y la efusividad se consideran como parámetros complejos que se obtienen a partir de los anteriores parámetros simples como la conductividad térmica y el calor específico volumétrico, y dependen de su combinación correctamente definida. Y bueno, definiendo la difusividad y efusividad térmica, se obtiene que la difusividad térmica expresa la capacidad de un material para transmitir una variación de temperatura. Se denomina como velocidad de difusión de la temperatura de determinado material. Si se somete a un cambio de temperatura a dicho material, su temperatura cambiará en mayor o menor medida. Cuanto mayor sea la variación, mayor será su difusividad térmica. Y como pueden ver ahí está la fórmula. Difusividad térmica se representa con una A minúscula, que es igual a conductividad térmica entre calor específico volumétrico. Y su unidad de medida es en metros cuadrados sobre segundo. Y en cambio la efusividad térmica expresa la capacidad de un material para absorber o restituir un flujo de calor o potencia térmica, lo que quiere decir que el flujo de calor que el material absorbe de acuerdo a su estado térmico, la efusión de una potencia térmica dentro del material. Y ahí también pueden ver la fórmula, que efusividad térmica se representa como una V, que es igual a conductividad térmica por calor específico volumétrico elevado a la 1/2, y ahí pueden ver su unidad de medida también. Y siguiente, por favor. Bueno, y en esta tabla
representa las propiedades térmicas de algunos materiales a temperatura ambiente y pueden ver las características que es la conductividad térmica, la densidad, el calor específico y los parámetros de efusividad y difusividad y efusividad. Si observamos la columna del calor específico que se representa como Cp, podemos notar que en los diferentes materiales no varía mucho, pero en comparación con el agua sí hay una gran diferencia, puesto que su calor específico es muy alto, lo cual lo hace un caso especial y por lo tanto el agua es utilizado como un medio de almacenamiento térmico en una gran variedad de aplicaciones. Siguiente. Le cedo la palabra a mi compañero Jorge. Ahora sí, entonces déjenles comparto completa para poder encenderme el micrófono. ¿Sí me escuchan, verdad? Sí, Jorge. Sí. Sale. Muy bien, yo les voy a explicar un poquito acerca de la conductividad térmica. Bien, definiendo lo que es la conductividad térmica, es una propiedad de ciertos materiales capaces de transmitir el calor, es decir, que permiten el paso de la energía cinética de sus moléculas a otras sustancias adyacentes. Este concepto trata de una magnitud intensiva, ya que estamos relacionando distintas magnitudes. Este concepto podemos identificarlo directamente en cuanto a decirle que es inverso a la resistividad térmica, la cual es la resistencia de ciertos materiales a la transmisión del calor por sus moléculas. La explicación de este fenómeno radica en que al calentarse un material, sus moléculas aumentan su energía cinética, es decir, que incrementa su agitación. Entonces, las moléculas son capaces de compartir ese extra de energía sin ocasionar movimientos globales de la materia, sino solamente uniformemente. La conductividad térmica de un material se calcula a partir de un coeficiente referido como lambda. Mi compañera Randy en diapositiva anterior les mostraba algunas propiedades, entre ellas lambda, que es la conductividad térmica. Y este cálculo se realiza a partir de lambda igual al calor sobre el gradiente térmico, donde Q, que les expreso aquí en la fórmula, hace referencia al calor suministrado por unidad de tiempo, y el gradiente térmico pues, es el gradiente conforme va cambiando la temperatura en un material. Mientras que la conductividad térmica la podemos medir a partir de esta expresión, donde tenemos prácticamente W, que son los watts. Los watts son joules sobre segundo, que aquí les expreso la igualdad. Y en el denominador tenemos evaluada lo que es el gradiente térmico, expresada en Kelvin sobre metro. Muy bien, les voy a hablar acerca de los métodos de transmisión de calor, los cuales los dividimos en tres, esencialmente, que es la conducción. Este se lleva a cabo cuando se realiza la transmisión de calor en contacto de cuerpo a cuerpo. La convección regularmente la identificamos en el estado fluido de la materia, y la radiación es prácticamente sin contacto alguno, simplemente la transferencia de calor. En cuanto a la conducción, la definimos que es cuando ocurre que hay transferencia de calor o se transmite de un cuerpo a otro con diferente temperatura a través de solamente el contacto, sin que ocurra desplazamiento de la materia. Aquí les muestro una barra metálica que es calentada en un extremo con un mechero. Aproximadamente los mecheros alcanzan una temperatura de hasta 1500 grados Celsius.
Y podemos observar que el extremo izquierdo de la barra lleva un calentamiento mucho mayor que el extremo derecho. Esto se debe a, retomando las clases anteriores donde mis compañeros nos platicaban acerca de la teoría de bandas. Algunos materiales son mayores conductores tanto de electricidad como de energía térmica. Entonces, en algunas áreas o superficies del material tenderá a calentarse mayormente que en otras superficies. Aquí les muestro distintos materiales. Prácticamente la conductividad se da a la disponibilidad de los electrones en su nube electrónica. Entonces podemos decir que el hierro no tiene tanta disponibilidad como el cobre. Y tenemos unos elementos intermedios que aquí les ilustro, donde añadimos el latón, que es una aleación cobre-zinc, y podemos inferir que el zinc no tiene tanta conductividad térmica porque al latón le disminuyó la conductividad térmica, y podemos decir también que el aluminio tiene una mayor conductividad térmica que estos dos anteriores. En cuanto a la convección, se define como el calor transmitido en un líquido o en un gas. Es por ello que les decimos que la convección se realiza en un estado fluido. Esto se lleva por la consecuencia del movimiento real de las partículas calentadas en su seno, es decir, en una parte central. Y aquí existen dos alternativas, que es la convección forzada y la convección natural. Entre esas dos alternativas también tenemos el efecto de la gravedad, donde la convección natural prácticamente la podemos definir como una convección llevada a cabo en la gravedad, porque no estamos interfiriendo mediante otras fuentes de convección. Aquí les ilustro un recipiente que nosotros podemos evaluarlo cuando vamos a la cocina. Si tenemos un recipiente, en este caso agua, y ponemos una fuente de calor, observamos que pues sale vapor, y esto se debe a que el fluido con una mayor temperatura, que es el que se encuentra en la parte inferior, tiende a subir debido a su baja densidad, es decir, que se están separando sus moléculas, mientras que el fluido con menor temperatura desciende debido a su alta densidad, y esto es por efecto de la gravedad. Por último, les voy a hablar acerca de la radiación, otro método de transmisión de calor, transferencia de calor, y casi siempre lo identificamos como la transferencia que realiza el Sol hacia, pues aquí nosotros que lo estamos presenciando, pero no siempre es así. Aquí les muestro una imagen donde pues estamos fundiendo algún material, y bueno, pues la radiación es la transmisión de calor por radiación en un cuerpo que cede parte de su energía interna a través de la emisión de ondas electromagnéticas. Y aquí les muestro el espectro electromagnético, para que tomaran en cuenta de que podemos transferir calor, ya sea por unas ondas muy largas o por unas ondas muy cortas. La única observación que tenemos que realizar es que se transmite a través de estas ondas electromagnéticas, pero a velocidad de la luz. Entonces, al absorber esta radiación, el cuerpo tiende a un movimiento debido a, pues, al aumento de su temperatura. Y muy bien, algunos ejemplos en que les muestro aquí, que es la transmisión de ondas electromagnéticas a través del horno de microondas. Ahí estamos provocando la transmisión de calor a través de esas ondas. Y la luz transmitida por una lámpara incandescente es lo mismo. Igual si tenemos un foco en nuestra habitación, estamos transfiriendo calor por medio de la lámpara incandescente.
Y por último, la emisión de rayos gamma por parte de un núcleo. Aquí les resumo todo lo que les estoy explicando. La conducción es el calor que se desplaza desde el extremo caliente del atizador hacia el extremo frío, como podemos ver el color característico naranja, y va disminuyendo hasta un color púrpura que indica el frío. La radiación, el calor que atraviesa el espacio en forma de rayos infrarrojos. Y recordando nada más que los rayos infrarrojos tienen una longitud de onda de 2500 a 750 nanómetros, que es prácticamente lo más característico que podemos encontrar en la radiación, en la transferencia de calor por radiación. Y por último, la convección, cuando ponemos a calentar agua sobre una placa mientras que el agua más caliente asciende y el agua más fría desciende. Y aquí tenemos la conductividad de los metales en general. Los metales son muy buenos conductores térmicos. Le siguen los polímeros y por último los cerámicos, que son los que se utilizan como refractarios para evitar precisamente la transferencia de calor. Para los polímeros, en este caso, nosotros sabemos que es mucho más difícil llevar a cabo la sintetización o la descomposición de los polímeros, debido a que para suministrarles calor es muy difícil y también para extraerles el calor es bastante difícil. Lo que no ocurre con los metales, que en cuanto empezamos a calentarlos, luego cambia su temperatura. Y si ponemos a extraerles calor, es decir, a enfriarlos, pues rápidamente igual tienden a enfriarse muy rápido. Muy bien, le cedo la palabra a mi compañero Jesús. Nada más permítanme en lo que apago el micrófono. Pues muchas gracias, compañero. Bueno, pues yo les voy a hablar acerca de la dilatación térmica. Y pues bueno, tenemos que la dilatación térmica pues es el aumento de longitud, volumen o alguna dimensión métrica que sufre un cuerpo físico debido al incremento de la temperatura. Ok, pues aquí les puse de ejemplo pues un termómetro. Pues me imagino que todos alguna vez en su vida pues han visto un termómetro de mercurio. Entonces pues este es uno de los ejemplos más comunes de la dilatación térmica, porque pues en este ejemplo se puede ver que al aumentar la temperatura, el mercurio que está dentro pues ahora sí que del termómetro, se dilata, es decir, se expande. Entonces es por eso que el mercurio sube de nivel. A su vez, aumenta su volumen. Como ustedes ya saben, la temperatura es directamente proporcional al calor. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Pues quiere decir que si nosotros aumentamos la temperatura, también aumentará el volumen. La siguiente, por favor, compañero. Bueno, pues dentro de la dilatación térmica existen varios tipos de dilatación. Entonces, pues voy a comenzar con la dilatación lineal, que es aquella en la cual predomina una variación en una sola dimensión. Como se puede observar en la imagen que está en la diapositiva, se observa cómo hay un incremento de longitud, meramente de la longitud inicial a la longitud final. Y bueno, la longitud final pues es mayor que la longitud inicial, por lo tanto también la temperatura final debe de ser mayor a la temperatura inicial. La que sigue, por favor, compañero. La dilatación lineal de un cuerpo pues está dada por L igual a L subíndice 0 por 1 más lambda por el incremento de la temperatura, donde pues L es la longitud final, L0 es la longitud inicial,
Lambda es el coeficiente de dilatación lineal. Y pues ya, si quieren saber cuál es el aumento de la longitud lineal, pues pueden utilizar esta fórmula. La que sigue, por favor, compañero. Aquí les puse una tabla de coeficientes de dilatación lineal, pues de varios materiales. Ahí por si le quieren sacar una foto o una captura de pantalla. La que sigue, por favor, compañero. Bueno, entonces tenemos dilatación superficial también. Entonces, esta se produce cuando predominan dos dimensiones. Entonces, esta dilatación superficial se va a dar solo cuando, como quien dice en una cara, así como se ilustra en el ejemplo. Esta pues principalmente se da en láminas que pues están a la intemperie, como vimos hace rato con la exposición de mi compañero Jorge, una forma de transmisión de calores pues por radiación. La que sigue, por favor, compañero. Y pues al igual que la dilatación lineal, pues tenemos una fórmula. Entonces tenemos que el área final será igual al área inicial por 1 más el coeficiente de dilatación superficial por el incremento de la temperatura. La que sigue, por favor. Y pues bueno, y aquí nuevamente les dejo una tabla de coeficientes de dilatación superficial de varios materiales, por si le quieren sacar una captura o algo. Bueno, ahora tenemos lo que es la dilatación volumétrica. Esta pues se produce cuando participan las tres dimensiones de un cuerpo. Entonces, cuando nosotros aumentamos la temperatura y tenemos primero un volumen, después de un tiempo vamos a tener otro volumen diferente. La que sigue, por favor, compañero. Y pues bueno, al igual que las dos anteriores, también hay una fórmula. Entonces tenemos que el volumen final es igual al volumen inicial por 1 más gamma, que en este caso gamma es el coeficiente de dilatación volumétrica. Todo esto por el incremento de la temperatura. La que sigue, por favor, compañero. Aquí nuevamente les puse una tabla de coeficientes de dilatación volumétrica por si quieren sacarle una captura de pantalla. La que sigue, por favor. Y bueno, también tenemos lo que es la dilatación en los líquidos. Pues entonces, como podemos ver en la imagen que está del lado izquierdo, podemos ver cómo es que se comportan las moléculas en un sólido, en un líquido y en un gas. Bueno, entonces, en este caso lo que sucede es que al encontrarse las moléculas con más libertad para moverse, el volumen que éstas ocupan al ir aumentando la temperatura, pues el volumen va a incrementar porque como ya hemos dicho, si incrementamos la temperatura, también incrementará el volumen. Observen bien cómo es que están las moléculas en esa diapositiva, porque voy a explicar algo en otra diapositiva posterior respecto a eso. La que sigue, por favor, compañero. Bueno, tenemos la fórmula para la dilatación en los líquidos. Eso es, para nosotros tener el volumen final, esta va a ser igual al volumen inicial por 1 más alfa, que alfa es el coeficiente de dilatación del líquido, y esto por el incremento de la temperatura. La que sigue, por favor, compañero. Aquí les dejé una tabla de coeficientes de dilatación en líquidos.
Como pueden observar, en primera instancia tenemos lo que es el mercurio. Pues ya en la primera diapositiva puse el ejemplo del termómetro de mercurio. La que sigue, por favor. Ahora, vamos con algo que es la dilatación en los gases. Esto pues ya lo hemos visto en termodinámica. Entonces, aquí lo que tenemos es que los gases varían su volumen con la temperatura, así como pues en la dilatación del líquido, de la superficie lineal y todos los anteriores. En este proceso de la dilatación de los gases en el ejemplo que pongo ahí de la imagen, se está llevando en un proceso isobárico. Eso quiere decir que pues es a presión constante. La que sigue, por favor, compañero. Y bueno, la dilatación de los gases, como dijimos, a presión constante o en un proceso isobárico está dado por, vamos a tener que el volumen final es igual al volumen inicial por alfa subíndice P, que en este caso es el coeficiente de dilatación de un gas a presión constante, y delta T es el incremento de la temperatura. Como ya se habrán dado cuenta, en diapositivas anteriores, lo único que cambia en las fórmulas de los diferentes tipos de dilatación es los coeficientes, el coeficiente de dilatación lineal, superficial. Entonces, en esto lo único que va variando pues son los coeficientes. La que sigue, por favor, compañero. Bueno, nosotros tenemos una dilatación anómala en el agua. Si a ustedes les ha tocado ver, que yo creo que sí, cuando nos servimos un vaso de agua y le adicionamos hielo, el hielo flota. Eso quiere decir porque el hielo es menos denso que el agua. Pero ¿por qué? En la mayoría de los materiales, observamos que siempre cuando se tiene un sólido, el sólido tiende a ser más denso que el líquido. Entonces este es el efecto que está en el agua. O sea, aquí no es así. Entonces aquí lo que sucede es que conforme va bajando la temperatura, hasta llegar a 4 grados Celsius, que es como ahora sí que la densidad máxima del agua, se observa que sube. ¿Puedes dar un clic, por favor, Jorge? No, mejor regresa al anterior, por favor. Bueno, lo que hace que pase esto es que, como recuerdan que les dije la diapositiva anterior que se fijaran, bueno, pues lo que pasa ahí es que nosotros tenemos que las moléculas se pueden mover más libremente en un gas y luego también en un líquido se pueden pues mover, pero no pues con la misma libertad que en un gas. Y en un sólido, pues las partículas pues tienen menos movilidad. Entonces, esto es lo que pasa con el agua al llegar los 4 grados Celsius. Lo que pasa es que las moléculas están vibrando, y como las moléculas están vibrando, se generan como una fuerza de atracción entre los hidrógenos. Como sabemos, la molécula del agua es H2O, un átomo de oxígeno por cada 2 de hidrógeno. Entonces, se forma esa atracción entre hidrógenos formando una retícula hexagonal. Esa retícula hexagonal ocupa menos, a la vez ocupa más espacio, y como ocupa más espacio hace que el hielo sea menos denso que el agua. Entonces se podría decir que que el agua al congelarse se expande. Es por eso que si alguna vez les ha tocado meter agua a congelar en un bote de crema o en algún recipiente plástico, o por ejemplo hasta en una ollita de peltre,
vemos ese efecto, cómo es que a veces encontramos los trastes rotos o, por ejemplo, la olla de peltre, pues, deformada. Cabe mencionar que hay algo que tienen que notar la diferencia. Bueno, paso primero mejor a la siguiente diapositiva para posteriormente explicarlo. Ahora les voy a hablar acerca de la contracción térmica. Y pues bueno, la contracción térmica pues es el proceso inverso de la dilatación. Y pues este es debido a la disminución de temperatura en los materiales. Entonces, si nosotros vamos bajando la temperatura, también tiene que ir bajando el volumen a su vez, porque como hemos dicho, la temperatura es directamente proporcional al volumen. Pero, ¿qué pasa en el caso del agua? Nosotros bajamos la temperatura, pero aumenta el volumen. Esto no significa que haya una contracción térmica, sino que lo que estamos teniendo ahí es una dilatación negativa. La que sigue, por favor, compañero. Y pues bueno, finalmente, pues antes de darle la palabra a mi compañero Franco Said, pues quisiera decir cuáles son pues las aplicaciones de la dilatación, porque pues a lo mejor van a decir ustedes, pues sí, y eso pues a mí de qué me sirve, ¿verdad? Bueno, pues una de las principales aplicaciones de la dilatación térmica, y la dilatación térmica se tiene que tener en cuenta cuando se están diseñando estructuras de puentes o, por ejemplo, en las vías del tren. Lo que pasa en las vías del tren es que dejan una junta de dilatación, así se llama. Son 5 milímetros entre cada riel de separación, por lo mismo de que ahí se da la dilatación térmica. Y pues bueno, compañeros, eso sería todo de mi parte. Cedo la palabra a mi compañero Santiago. Muy bien, compañeros, muchas gracias, Jesús. Lo que les vengo a exponer ya para terminar con nuestra exposición es el tema de soldabilidad y fusibilidad. Da un clic, por favor, compañero Jorge. Muchas gracias. La soldabilidad. Esta trata de la capacidad de los materiales para ser unidos mediante lo que conocemos como soldadura, que es un término relativamente familiar, y nosotros, los ingenieros en formación, pues tenemos que estar relacionados con ese término porque es importante comprender de qué va esta propiedad. La soldabilidad depende de varios factores, entre ellos el punto de fusión, o sea, la fusibilidad, de lo que se le hablará a continuación. Siguiente diapositiva, por favor. Gracias. Una disculpa. Muy bien. Soldar los materiales por distintos métodos y con condiciones diferentes produce un cambio benéfico a nuestro material, a nuestra soldadura. Y de manera general existen 3 tipos de soldaduras que se muestran a continuación. La primera es la metalúrgica, que apunta a propiedades químicas y mecánicas. La operativa, que se asegura a la continuidad de nuestro elemento metálico. Y finalmente, pues está la constructiva, que trata de dirigirse al comportamiento final del elemento con el objetivo de que éste no presente deformaciones o riesgos de rotura, lo cual es un detalle importante a la hora de hablar de soldaduras, pues requerimos que nuestros elementos estén fusionados químicamente. Siguiente diapositiva, por favor. Los elementos soldables. Estos elementos que se muestran a continuación son elementos que son compatibles.
para ser soldados. Si gustan tomarles alguna captura. Muy bien, Jorge. Siguiente diapositiva, por favor. Fusibilidad. La propiedad de la fusibilidad, lo que nos indica es la facilidad que tienen los cuerpos para derretirse, fundirse, de ahí la palabra. Como cuando pasamos un metal, por ejemplo el acero, el ejemplo más clásico del mundo, de un estado sólido al estado líquido. Para esto, evidentemente, nosotros sabemos que tenemos que subir la temperatura hasta el punto de fusión. Lo que quizá muchos no hemos presenciado todavía es cómo cambia de color incluso al rojo vivo, para luego pasar a un color normal mientras procede a enfriarse. Y los ingenieros evidentemente tienen mucha relación con la palabra fusibilidad y esta propiedad, ya que de la fusibilidad de los elementos fundidos obtenemos una variedad de piezas y de colados con las que nosotros elaboramos los materiales que requiere el ser humano en su vida cotidiana. Siguiente diapositiva, por favor. Muy bien, para entender más de lo que trata este tema de la fusibilidad, aquí les presento los 7 niveles de von Cobel, que hacen referencia a la temperatura de fundición de los minerales. Esta escala se recuerda un poco en forma a la escala de Mohs, la cual vimos en la clase de mineralogía, solo que en este caso estamos hablando de temperaturas y no tanto de durezas. Aquí podemos apreciar, en nuestro orden hay una variedad de compuestos minerales de todo tipo, y al final encontramos al cuarzo, el cual se encuentra infusible, y si recordamos bien, se trata del elemento que es el elemento posicionado número 6 en la escala de Mohs, que no pasa por el estado líquido al elevarse su temperatura, sino que pasa directamente al estado gaseoso. Y esto es importante porque nos ayuda a entender más cómo funciona esta propiedad llamada fusibilidad y con la que, reitero, es una propiedad importante, indispensable para el entendimiento y la formación de nosotros como ingenieros. Y eso sería todo por nuestra parte. Concluyo con mi parte, concluyo también con la exposición. Las preguntas se las pasaremos esperando este día. Compañeros, muchísimas gracias por su atención. Muchas gracias, jóvenes. Bueno, pues hay muchas cosas que se tienen que ver todavía, pero bueno, sus compañeros por aquí pues ya explicaron a grandes rasgos de qué se tratan las propiedades térmicas. Entonces, se fijan, pues está muy relacionado finalmente con lo que es la teoría de bandas. Sí, así rápidamente, nosotros sabemos que en un conductor como el cobre, sí, vamos a tener una alta conductividad eléctrica y a su vez también va a ser conductividad térmica. ¿Alguien me puede decir por dónde es esa transferencia de energía? ¿O por dónde se da o qué medio es el que se utiliza ya dentro de lo que es la estructura? A través ¿No de sería por lo ¿Por dónde? por la nube de electrones, por su agitación. Por la nube de electrones, por su agitación. A ver, ¿quién más? Yo había comentado que los intersticios. Los intersticios. ¿Qué más, jóvenes? Bueno, los responsables de transferir toda esta energía finalmente pues son los electrones, jóvenes. Los electrones que están, y es de conductividad eléctrica, pues los electrones que están circulando por la superficie o por los huecos o por la estructura saturada con átomos como impurezas,
y que no está permitiendo que los electrones se interactúen y por lo tanto, pues hay mayor flujo eléctrico. Cuando tenemos nosotros huecos, finalmente, pues tenemos nosotros que estos electrones necesitamos que sea una retención de carga, pero así como la electricidad o la corriente, el flujo de calor también lo guían lo que son los electrones. Obviamente, por ahí su compañero Jorge, la nube de electrones. Entonces, por lo tanto, esa energía cinética que se transforma en calor está transportándose por los electrones que están presentes en el material. Obviamente va a haber un flujo. Acuérdense que esta energía finalmente va a ser almacenada debido a que va a haber un desequilibrio en la energía interna. Acuérdense que ustedes aplican una energía a un sistema y automáticamente se genera esa energía interna cuando estamos hablando pues de un proceso de tipo endotérmico, ¿sí? Donde tenemos una delta de H mayor a 0. Entonces tenemos un proceso endotérmico donde se absorbe calor, donde existe un desequilibrio en la energía interna y de aquí este calor va a depender del tipo de material, como lo comentaban por aquí sus compañeros. Si no es lo mismo tener nosotros un flujo de calor en una barra de cobre a tener un flujo de calor en una barra de latón o de bronce, porque ya tenemos otros elementos que actúan como impurezas. Y si aún así nos vamos más para allá, pues estamos hablando de materiales de tipo refractarios. Estos materiales de tipo refractarios finalmente tienen una mayor o menor capacidad calorífica. Mayor. Una mayor capacidad calorífica, ¿verdad? De hecho, estos materiales refractarios son los que se utilizan en los procesos de aceración. Y por ahí comentó su compañera Erandi, ¿verdad? Que se utilizan los famosos refractarios. Así como su nombre lo dice, pues refracta el calor. Por eso esta composición de estos refractarios, pues es muy específica para nosotros, en primer lugar, incrementar los puntos de fusión y en segundo lugar, la absorción de ese calor que se está generando. Por eso existen materiales refractarios que inclusive nos soportan hasta 2000, 2500 grados centígrados, dependiendo de su composición química. ¿Sí? Ahora bien, este tipo de refractarios, ¿qué propiedad emiten? ¿Difusividad o efusividad? Por ahí su compañera lo mencionó. Si hoy no hay práctica, jóvenes, pero podemos agarrar otros 15 minutos, necesito explicarles otras cosas. Entonces, estos refractarios, sí que finalmente estos refractarios, sí nosotros sabemos que son finalmente cerámicos, y los cuales van a tener pues una alta capacidad calorífica. Sí, esta alta capacidad calorífica, acuérdense, ustedes por ahí la están viendo, nosotros también si hablamos de gases, podemos asociarla con lo que es nuestra CP y con nuestra CB, que finalmente esto está asociado con la constante de los gases ideales, que es R, ¿verdad? Y que de ahí se involucra pues la ecuación de Mayer, por ejemplo. Sabemos que nuestra CP va a ser una capacidad calorífica a presión constante a volumen constante, que esto finalmente a su vez nos equivale a la ecuación de Mayer, ¿verdad? Pero bueno, estos refractarios, al tener una alta capacidad calorífica, pues finalmente están influenciados. Pues, ¿Profe? Sí. Disculpe, ¿está usando audífonos? Es que se escucha raro, ¿Se escucha raro? No, no estoy diciendo. como que se aleja y se acerca y con eco y así. A ver, ahorita le solucionamos. A ver, ¿ya me escuchan? ¿Bien? Todavía no. Escucho bien. ¿Ya? Sí, profe. Ah, muy bien. Bueno, entonces estos cerámicos
que finalmente van a tener una alta capacidad calorífica porque finalmente tienen lo que es efusividad. La efusividad pues es la capacidad que tiene un material para absorber este calor o esta energía. Entonces yo quiero que absorban energía. ¿Por qué? Porque voy a hacer fusiones. Sí, podemos tener diferentes cerámicos. Finalmente los cerámicos pues sabemos que en su mayoría van a ser de enlace tipo iónico, ¿sí? Y que podemos tener demasiadas combinaciones, ¿verdad? Esta, por ejemplo, podemos llamarlo que es un refractario de magnesita, y este podría ser magnesita carbono. El carbono finalmente está entrando de la red del óxido de magnesio, incrementando lo que es el punto de fusión, ¿sí? Para poder tener muy buena refractariedad al momento de tener estas fusiones. Sí, pero finalmente, si se fijan, todo esto está encaminado finalmente a tipo iónico. ¿Quién me puede mencionar un cerámico de tipo covalente? Y si les pongo un ejemplo que sea de carbono y carbono. El diamante sería un cerámico de tipo covalente que está unido por enlaces covalentes, debido a que son únicamente átomos de carbono. Ya les había dicho que el secreto era lo que era el acomodo microestructural, ya que es un FCC más 4 sitios tetraédricos, ¿verdad? Entonces, finalmente tendría una baja o una alta capacidad calorífica. Acuérdense que este diamante finalmente se va a estar generando altas presiones y altas temperaturas. Entonces, por lo tanto, ¿qué sería ya cuando se forma? ¿O cómo sería esta propiedad? Pues debería de ser alta. Debería que ser muy alta, ¿verdad? Su capacidad calorífica. Sí, porque nosotros para poderlo fundir o para poderlo hacer que se transfiera el calor, por ejemplo, de un extremo a otro extremo de ese diamante, pues sí tendría que vencer todos estos átomos que están constituidos en esta red. Sí, pero obviamente a mí no me va a convenir poner diamante, ¿verdad? Aquí. Les digo aquí, ¿por qué? Porque yo voy a tener esto. Imagínense. Se hagan de cuenta que yo voy a aquí tener mi sistema, escoria y mi acero o mi metal fundido. ¿Sí? Cuando ustedes vean entre paréntesis, a cualquiera con finalmente yo ejemplifico como un horno, todo esto, ¿sí? Entonces yo estoy ejemplificándose como un horno. Si ustedes ven entre paréntesis, ustedes inmediatamente van a decir, pues entre paréntesis quiere decir que son elementos que están en la escoria. Y si nosotros tenemos así entre corchetes, es nuestro elemento o nuestro solvente metálico, ¿sí? También podemos tener inclusive esto, ¿sí? Que serían las especies disueltas, ¿sí? Entonces nosotros lo tendríamos así. Entonces, este crisol, lo vamos a llamar que es un crisol, ¿sí? Nosotros vamos a tener aquí todo esto, que finalmente va a ser mi revestimiento cerámico, que yo puedo tener estas combinaciones, magnesita, magnesita, carbono. Yo puedo tener inclusive en refinación secundaria en procesos de vacío, revestimientos de este tipo, que es cromita,
revestimiento de este tipo, que es zirconia. Sí, generalmente se utiliza mucho para cerámicos, para tapones porosos, para la inyección de gas argón, ¿sí? Para homogeneizar temperatura y composición química. Y finalmente todavía me dan más refractariedad. Entonces algunas veces se utiliza inclusive revestimientos dopados, ¿sí? Entonces cada uno de estos va a depender de la línea donde yo voy a estar trabajando. Y para el proceso, obviamente, estos van a tener mayor punto de fusión, pero aquí está en función muy importante de su pH. ¿Sí? Entonces, esta sería para mí, sería para mí lo que es mi línea de trabajo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque al final yo voy a ver siempre nuestro horno, ¿verdad? Esto azul que se ve. Esto es mi carcasa metálica, lo que yo estoy viendo en el exterior, por ahí en las imágenes que pusieron, donde se ve por ahí un proceso de aceración. Y esta otra es otra línea refractaria, ¿sí? 2 sería mi línea de seguridad. Bueno, ¿y por qué? Y van a decir ustedes, bueno, ¿y esto qué tiene que ver con las propiedades mecánicas y con las propiedades térmicas? Bueno, pues finalmente si le estoy hablando de un pH, pues obviamente este va a tener un pH diferente a este. Entonces yo voy a tener una disolución aquí. Entonces, por lo tanto, además de tener una alta capacidad calorífica, yo debo que también tener en juego qué pHs, dependiendo de los elementos que yo tengo en la escoria y en el metal líquido, y que van a estar interactuando en la línea de escoria o en la interfase. Aquí vamos a formar una interfase, que con el tiempo yo voy a tener un desgaste. Y acuérdense que nada es infalible. Aunque yo tuviera elementos cerámicos de muy alta punto de fusión y que tengan alta capacidad calorífica por cuestiones redox, yo puedo llegar también a tener disolución y por qué no desprendimiento. Y ya cuando yo llego o cuando mi acero llega aquí a esta línea, inmediatamente hay unos termopares, hay unos sensores que avisan que hay infiltración del acero escoria al de seguridad. Entonces aquí es cuando ya se tiene que hacer un paro y hacer lo que es la reparación con estos cerámicos que son en polvo y que se van apisonando para otra vez poder parchar esta parte y otra vez llegar a cabo los procesos de aceración. Entonces, fijan, los cerámicos, aprovechando sus propiedades y generados por un enlace iónico, vamos a tener altas capacidades caloríficas. Otro elemento que por ahí se dijo su compañera Erandi, que se podía aprovechar también muy bien por esta capacidad, ¿qué elemento era? Y no era un metal. A ver si pusieron atención. ¿Quién me dice? Nadie. El agua, jóvenes. Si se fijan por ahí en su presentación, sus compañeros presentaron una tabla y de hecho el agua tenía un valor muy alto en esta capacidad calorífica. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan que el agua podía absorber altas cantidades de energía? ¿Sí o no, sí no se acuerdan lo que dijo su compañero? ¿No se acuerdan, verdad? ¿Sí me están escuchando, jóvenes? Sí, profe, sí lo escuchamos. Ah, bueno. Entonces, ¿se acuerdan que su compañera mencionó eso? Pues nosotros lo podemos ver traducido aquí. Hagan de cuenta que aquí, ¿sí? Todo esto que ven aquí, sería pues mi molde de colada continua.
Si se fijan ustedes, aquí tienen unas dimensiones, miren, fíjense. Aquí tiene esta dimensión, aquí. ¿Sí? Estas dimensiones van a ser las que yo voy a obtener como un producto ya semiterminado. Obviamente, esto lo voy a llamar yo mi zen, ¿sí? Que lo voy a llamar como busa sumergida, ¿sí? Esta busa sumergida va dentro de lo que es el molde. Si se fijan de aquí, esto que se ve aquí, todo esto de color claro, va a ser mi escoria. Una escoria que se va a formar con los flux, ¿sí? Por ahí si ustedes entraron a lo que es el coloquio, que espero que hayan entrado todos, por ahí mencionaron que hay diferentes calidades de flux. ¿Qué eran los flux? Si alguien se acuerda de esa conferencia. Y de hecho yo le hice una pregunta. O si no entraron, pues no van a saber ni qué. Pero quedamos que iban a entrar. ¿Qué eran los flux en esa exposición? O no se acuerdan o no entraron, digan la verdad. O estaban en el inglés. ¿Por qué se quedan callados, jóvenes? ¿No hablan? Ay, profe, la verdad, yo no me acuerdo. Bueno, los flux. ¿Es el que nos ayuda a limpiar como el material o algo así? Este flux finalmente son los fundentes. Estos fundentes son de materiales orgánicos. Y la principal función es hacer que no se pegue esta cascarilla. ¿Sí? Esta cascarilla yo la voy a llamar shell, que es la capa de acero solidificado. Entonces, este molde va a tener una oscilación. Voy a tener mi busa sumergida y voy a tener mis chorros de acero. ¿Sí? Aquí están la salida de mi chorro de acero. Esto que se ve aquí, finalmente, bueno, acá lo pongo. Esto es mi molde. Y si yo quiero extraer el calor para ir obteniendo una cascarilla de acero solidificado, ¿de qué era este molde? Ya les había dicho. Por ahí su compañero Jorge puso algunas barritas y puso donde había mayor conductividad térmica. ¿En qué material? A ver, Jorge, ¿en cuál? El cobre. En el cobre, muy bien. Y ustedes van a decir, bueno, si el cobre tiene una alta conductividad térmica, pero si aquí estamos hablando que vamos a tener temperaturas de hasta 1590 grados centígrados y el cobre estamos hablando aproximadamente de 1100, es decir, pues no, o sea, este gradiente de temperatura, sí, pero entonces, ¿por qué lo hacen de molde? Pues se va a deshacer con todo y acero. Pero acuérdense que este cobre por aquí lleva un canalito y en ese canalito hay una recirculación de un elemento que tiene alta capacidad calorífica y que lo dijo su compañera Erandi. Y que se puede utilizar para absorber altas cantidades de energía. ¿Cuál era? El H2O. El H2O, pero únicamente H2O, jóvenes, ¿sí? Sin electrolitos, ¿sí? Sin ningún electrolito, jóvenes. Sí, es únicamente H2O, esto se elimina, porque esto puede deteriorar el cobre. Acuérdense que finalmente el cobre es muy dúctil, es muy suave y podemos tener inclusive perforaciones en el cobre. Y olvídense, entra el agua aquí y pues hace una reacción en cadena que pues no la cuenta ni el gerente, jóvenes. Entonces tiene que tener mucho cuidado. Pero esto es lo que nos aprovecha lo que es el cobre y aquí lo podemos ver. Si quieren sacar una captura de pantalla o como quieran, joven. Ah, miren, ¿se acuerdan que habíamos visto lo de
propiedades magnéticas que yo les había dicho que en la entrada del chorro de los aceros se podía utilizar una tecnología, ¿cuál era? Todo esto es acero, acuérdense, todo esto es acero. Yo aquí podría utilizar, ¿qué jóvenes? ¿Se acuerdan? O los frenos electromagnéticos, lo que van a hacer es que yo voy a tener una configuración de bobinas por acá. ¿Sí? Estas bobinas van a hacer que mi flujo magnético vaya en esta dirección, ¿sí? Para poder inhibir lo que es la velocidad de los chorros del acero y que la velocidad descienda para yo no tener un impacto en esta superficie y que rompa mis líneas de mi acero solidificado. Entonces, eso es lo que hace el braking. Inhibe la velocidad de la salida de los chorros de acero para que no vaya a tener un rompimiento de lo que es mi shell. ¿Sí estamos de acuerdo? Entonces, este flux me va a ayudar para evitar que se pegue el shell, ¿verdad? Acuérdense. Le voy a cambiar. Muy bien, aquí está, miren otra imagen. De hecho, todo esto que se ve aquí, desde aquí arriba, bueno, finalmente aquí se forma un menisco. Aquí está finalmente nuestra escoria que yo les había comentado, que es por los flux, ¿sí? O los polvos que se van a utilizar para formar. Estos son los flux. Estos flux van a hacerse líquidos, van a generar una escoria formando un menisco y además estos líquidos, estos polvos se van a ir a la pared del molde. Si se fijan ustedes, ¿dónde dice? Aquí miren, aquí está, enfriamiento con agua. Sí, finalmente este es mi molde. Hay una recirculación, fíjense cómo entra el agua y sale. O sea, es de paso, no crean que va a quedarse ahí. Sí, o sea, es una recirculación en el cual esta agua pues siempre tiene que tener la temperatura a temperatura ambiente. ¿Por qué? Porque si no, imagínense a qué temperatura tenemos esto y está muy delgado el molde. Entonces habría una perforación por aquí, entonces tiene que estar recirculando y estar a la misma temperatura. De todas maneras, estos moldes cuentan con termopares. Esos termopares nos ayudan a generar un registro, un sensor que me va a dar a mí una temperatura, sí, dependiendo de lo que genere. Obviamente los termopares van a actuar como una especie de piezoeléctrico. Entonces, este dispositivo me va a mandar a mí una señal ya en un monitor. Entonces, si está cambiando la temperatura, pues es alarmante. Entonces, ahí van y modifican. Acuérdense que este molde tiene que ser electrolítico. ¿Se acuerdan que era cobre electrolítico o cualquier elemento electrolítico? ¿Qué significa? ¿Ya lo vieron por ahí con su maestra Monse? ¿Qué significa cuando dicen cobre electrolítico? ¿No se acuerdan, jóvenes? La verdad. De lo que yo me acuerdo es de que se había pasado como por de un proceso con el agua, algo así, es de lo que me De acuerdo. separación electrolítica, ¿verdad? Donde hay un ánodo y un cátodo. De hecho, esa es la solución que se genera cuando se hace, por ejemplo, una lixiviación. Y en una lixiviación obviamente se utiliza un ácido, en lo cual formamos un sulfato metálico.
que después en una tina electrolítica donde hay un ánodo y un cátodo separamos ese sulfato metálico para que el sulfato o el ion sulfuro con oxígeno se vaya hacia un ánodo y el elemento metálico se vaya hacia otro ánodo. Entonces, en el otro ánodo es donde vamos a ir recubriendo ese ánodo, que son cilíndricos, y donde se genera una cascarilla. Ese ya sería el elemento como tal electrolítico. ¿Por qué se llama electrolítico? Nomás porque pasó por ese proceso. ¿Alguien que se acuerde, jóvenes? Todavía nos queda tiempo, jóvenes. Todavía no van al inglés. ¿Nadie, jóvenes? Les voy a hacer otro ejemplo. A ver. Es porque contiene átomos o iones libres, ¿no? Bueno, átomos, iones libres, ¿no? Iones libres. Electrones. No. Les voy a hacer otro ejemplo para que se acuerden. ¿A qué llamarían ustedes elemento electrolítico? ¿A una lata? Todos han visto, pues, una lata, ¿verdad? De una bebida. Si se fijan ustedes, por ahí tiene no me acuerdo cómo se llama el nombre, para destapar. El abrelatas, pues. Y que está de otro color, de hecho, y que por ahí dice, no, pues junten 1 kilo de esos abrelatas chiquitos y le dan una silla de ruedas a una persona que lo utiliza. ¿Cuál sería el electrolítico, la lata o el abrelatas? ¿Y por qué? Porque es más costoso ese más pequeño que toda la lata. ¿Sí me entiende? ¿O ya están dormidos, jóvenes? Más bien ahora sí nos agarró quebrados, profe. Bueno, ustedes, ¿cuál es más puro, el abrelatas o la lata? Finalmente es aluminio, ¿verdad? Esos modelos que se echan, pues son de aluminio, están hechas de un material de aluminio. ¿Cuál tiene más pureza, el abrelatas o toda la lata completa? Yo pienso que la abrelatas. Pues el abrelatas es más puro. De hecho, por eso cuesta más caro que una lata. La lata es una aleación de aluminio, tampoco es un aluminio puro. Es una aleación de aluminio, pero sale más barato la fabricación que si tuviera aluminio puro. El aluminio puro o el aluminio electrolítico es el que es el abrelatas, el pequeñito ese. Entonces ahora sí ya me entienden a qué se refiere cobre electrolítico. ¿O todavía no? Pues entonces que está puro. Pues exactamente, cuando ustedes escuchen inmediatamente cobre electrolítico es porque tiene una alta pureza. El 99.9% de pureza es únicamente cobre. Si no es electrolítico, tiene otras imperfecciones, impurezas. Entonces este molde tiene que ser totalmente electrolítico, porque si yo tuviera impurezas y en la recirculación del agua, yo estaría generando erosión, porque tengo otros elementos que no son cobre. ¿Ya nos entendemos ahora sí? Entonces fíjense, aquí está ¿sí? Cuando se lleva a cabo con un metal, ¿se vuelve electrolítico o cómo? Ya no lo entendí esa parte, esa sí ya no lo entendí. ¿Cuándo qué? Por ejemplo, ahorita nos dijo pues que realizamos una electrólisis ahí en lo de los tanques de flotación y aplicábamos con cobre y ya salía electrolítico, algo así le entendí. Entonces, cuando se lleva a cabo la electrólisis, ¿el material se vuelve electrolítico o ya se introduce electrolíticamente el metal? No, o sea, el material se separa mediante una celda de electrólisis. Entonces, ustedes al separar,
obviamente van a garantizar que únicamente iones de cobre se vayan hacia un ánodo. Y ese ánodo va a generar una cascarilla, o sea, el ánodo se va a rodear, es un ánodo cilíndrico. Se saca ese ánodo, se hace un lavado y se cae esa cascarilla. Ese ya es cobre electrolítico porque es de alta pureza, ya no hay nada de sulfato. No sé, ya le entendí. Me confundí, profe. Me disculpa. Sí, es que por eso les hice hincapié en en qué significa cobre o aluminio electrolítico. Porque ustedes iban electrolítico, pues ¿por qué? ¿O qué? ¿Lo llevaron le pusieron carga o qué? No, simplemente es porque se llevó a cabo la obtención electrolítica y que se obtiene una ultra alta pureza. Sí, esa ultra alta pureza en este molde es fundamental porque si no la recirculación del agua, aunque sea puro H2O, son moléculas y fíjense, entra aquí el agua y donde estás llevando la chamba es aquí hay un freno y una recirculación, hay una bomba que lo está ayudando a que el agua también no llegue directamente aquí, sino llega aquí luego y sube, no llega y se impacta aquí, porque si impactara aquí, pues estaría yo deteriorando esta parte, y como está muy delgado, podría ocasionar una infiltración y olvídense, entonces hagan de cuenta que aquí la bomba de recirculación es también muy importante, mantener el caudal para que llegue el agua y luego suba. Obviamente se va a llenar todo de agua, pero no es la misma agua que llega y que impacte aquí. Imagínense, está impacte como una gotita de agua. Con el tiempo, pues va a ser un orificio. Entonces sube luego y otra vez regresa. Es una recirculación constante. Por eso se aprovechan las propiedades del molde porque tiene una buena conductividad térmica, tiene una buena transferencia. ¿Por qué? Por conducción, convección o radiación. Pues sería por conducción, ¿no? Por conducción, exactamente. O sea, yo conduzco al calor. Finalmente, la ventaja la principal característica de aquí es extraer el calor, porque aquí yo tengo acero líquido hasta 1580, 1590 grados. Yo quiero hacerlo sólido, generando, todo esta es la capa shell, fíjense. Todo esto es mi capa shell, todo esto que se ve aquí. Acá es un crecimiento dendrítico. Obviamente este crecimiento dendrítico es característico de una estructura decolada. Yo tengo mis rodillos, sí, de enfriamiento y mis aspersores de agua para generar más extracción de calor. Obviamente en la superficie de esta shell se va a generar una cascarilla de óxido que también en dado momento me va a servir a mí para poder inhibir la reoxidación de ese acero o de esa aleación que estemos nosotros obteniendo. Entonces, este cobre por transferencia de calor por conducción y luego esta conducción llega al agua y el agua al tener esa capacidad calorífica alta me está captando esa energía, la recirculo, la saco y otra vez entra agua a una temperatura. Entonces imagínense aquí entra esta temperatura, la vuelvo a sacar, entonces acá yo tengo una bomba y un contenedor de agua para que me esté dando siempre esta temperatura y que el cobre no se vaya a perforar. Bueno, sí, pero pues hay que utilizar mejor otro elemento de más alto punto de fusión. Si ponemos un cerámico, pues aquí vamos a tronar definitivamente este molde. ¿Por qué? Porque acuérdense que este molde va a estar oscilando. Para que entre lo que es el flux, entre en la pared del molde. Ah, pues acá está, miren. Tengo el cobre de molde, llega lo que es la escoria del flux. Si hay aquí sobre todo se arrastra la escoria del flux y es la que me va a ayudar a que no se pegue esta capa. Yo tengo aquí escoria líquida y acá tengo ya mi shell. Entonces yo tengo esta transferencia de calor y se está yendo hacia el cobre. ¿Sí ven? Todo esto nomás me ayuda a que no se pegue para obtener esto. ¿Sí me entienden? Entonces, si también no se tiene muy buena calidad en el flux, yo puedo inclusive a introducir partículas sólidas y que queden incrustadas aquí en mi capa shell y que ya sean defectos. ¿Sí me entienden? Entonces a mí no me conviene. Sí, entonces sí no estamos entendiendo en dónde interviene todo esto, estas transferencias de calor. Obviamente también, fíjense,
Ahora se aguantan, jóvenes. Si por ejemplo aquí, imagínense que yo aquí en este acero líquido, todo esto es acero líquido, en este crisol es un proceso de aceración. Yo tengo 1600 grados, imagínense. Y si yo les dijera, a ver, ingeniero, yo quiero que esta temperatura la batan a 1550 grados. ¿Cómo le harían ustedes para descender 50 grados? Un ejemplo, un gradiente de temperatura a 50 grados. ¿Qué harían ustedes? Y está relacionado con propiedades térmicas. Ustedes van a decir, pues debo que agregar algo. Pues por sí solo, nunca lo voy a lograr, ¿sí o no? ¿Qué agregarían, jóvenes? Agregar chatarra. Sí, pero pues, ¿por qué chatarra? Porque la chatarra, acuérdense de un principio. ¿Cuál es el principio fundamental para absorber calor en cualquier cuerpo? ¿Cómo absorben más calor ustedes cuando andan en la calle? ¿Con una playera blanca o una playera negra? Textura de colada. Negra. Ahí está. Entonces, ¿cuál principio es? Principio del. Y está relacionado con propiedades térmicas. Principio del cuerpo negro. ¿Ya se acordaron? El principio del cuerpo negro, obviamente me va a ayudar a mí. Pues debo que agregar algo. Pues por sí solo, ustedes van a nunca lo voy a lograr, refrigerar. No van a, ¿qué agregarían a la mente de, pues unos hielitos, ¿verdad? Ahí en el refri, no. Refrigerar es disminuir nada más temperatura. Entonces yo adiciono chatarra. Obviamente la chatarra, jóvenes, nunca se les olvide. Yo puedo agregar chatarra así directamente. ¿O qué creen, o cómo creen que puedo agregar esta chatarra? Obviamente esa chatarra tiene que tener una composición química ya específica para que me ayude de aliante y no después con una reacción tenga que eliminar elementos hacia el score y me salga más caro. ¿Sí entiende? Pero cualquier chatarra puede actuar como el principio del cuerpo negro de absorber calor, o sea, debe que tener una alta efusividad. Y el cobre en la colada contiene debe que tener efusividad o difusividad. ¿Qué tiene que tener? ¿Difusividad o efusividad? El cobre, difusividad. Difusividad. Molde. Difusividad, ¿verdad? ¿Por qué? Porque debo que transferir el calor. ¿Hacia dónde? Pues hacia el exterior, para ir extrayendo el calor que tengo aquí en este acero líquido y vaya generando esta cascarilla. Entonces yo debo que tener aquí difusividad para transferir calor. Yo debo que tener aquí en este principio del cuerpo negro efusividad para absorber calor. Pero antes, les comento, ya que yo sepa cuál es la composición química de esta chatarra, para que entre aquí y se disuelva, pero yo puedo agregar aquí la chatarra a 25 grados centígrados. Imagínense si ustedes agregan chatarra a 25 grados centígrados, generarían un gradiente térmico altísimo y se haría una reacción muy
muy fuerte. Entonces, esta chatarra, ¿cómo debería que ir? Algo caliente, ¿no? Muy bien. Precalentada, jóvenes. Sí, estamos hablando de 300 a 500 grados centígrados, más o menos, dependiendo de qué grado de acero y qué tipo de chatarra sea. Porque hay chatarras con composición química que van a tener puntos de fusión más alto, puntos de fusión más bajo. Entonces, más o menos de 300 a 500 grados centígrados como precalentamiento para no tener un choque térmico al agregar aquí y que pueda tener alguna reacción que no me favorezca. Entonces, yo debo que agregar la precalentada, chatarra para que me baje la temperatura y actúe como el principio del cuerpo negro. ¿Sí estamos de acuerdo, jóvenes? Sí, entonces, sí nos vamos entendiendo cómo va actuando esto. Y esto también. Más o menos. Obviamente todo esto lo van a ver ya más a fondo en sus clases de ferrosos, de físico-química de aceleración secundaria, etcétera. Sí, pero para que más o menos vayan viendo cómo se relacionan esas propiedades térmicas. Sí, porque pues se relacionan, ¿verdad? Bueno, sí nos vamos entendiendo también con este diagramita. Ustedes lo pueden encontrar, obviamente, pues en inglés está más ilustrativo, más didáctico. Si lo buscan en español está muy simple y aquí pues se ve un poquito mejor. Obviamente también, jóvenes, cuando no se tiene una buena oscilación, se puede tener lo que es el air gap o una banda de aire, un hueco de aire, ¿sí? Si se tiene un hueco de aire muy grande, yo no voy a tener también una buena extracción de calor, entonces yo debo que tener un hueco de aire homogéneo para que no vaya a estar el hueco de aire por acá, jóvenes. Imagínense dónde voy a dejar o cómo voy a transferir este calor a través de conducción. Ya sería a través de convección, porque podríamos estar generando aire, como su nombre lo dice aquí, y yo estaría generando finalmente convección. Pero obviamente es más rápido por una conducción, jóvenes. Sí, la extracción de calor de una temperatura mayor a una menor. Sí, entonces también si no se tiene si se fijan ustedes, la calidad del flux nos va a generar todas estas alteraciones. Entonces, si yo no tengo una buena calidad de flux por la extracción de calor, pues va a ser menos. Entonces, no es que no, si yo tuviera un flux más grande, un gap más grande, yo necesitaría o obtendría cáscaras más delgadas, cascarillas o capas shell más delgadas. Todo esto es la shell, acuérdense. ¿Sí? Más delgadas porque estaría extrayendo menos cantidad de calor. Entonces, si tuviera unas gap muy grande y una capa delgada muy grande, cuando llegue aquí a los rodillos, ¿se acuérdense que la colada continua es curva y yo llego aquí a los rodillos? Y si está muy delgada, puedo tener inclusive fractura y rompimiento de línea. Entonces, a mí no me conviene parar un proceso de colada continua. Se llama así el proceso. Si yo lo paro, pues cuesta mucho dinero. ¿Por qué? Porque hay que retener todas las toneladas de acero que ya vienen desde el proceso de aceleración y refinación para llevarlo al distribuidor y ya llevarlo a colada continua. Entonces, cuesta mucho dinero y hay que utilizar lo que es la barra falsa. Bueno, lo voy a cambiar, ¿eh? Y por último, jóvenes, aquí entonces ya sabemos que este chorro de acero puede ser con busa sumergida o a chorro abierto. El tundish es el distribuidor de colada continua. Entonces yo voy a tener aquí mis moldes de cobre, voy a tener aquí mi polvo o mis flux que van a ayudarme a que no se pegue la cascarilla que se va formando. Yo les había dicho anteriormente que había otra tecnología en la cual se aplicaba para la extracción de calor, durante la extracción de calor, y que relacionaban las propiedades magnéticas, originando un flujo de tipo circular. ¿Cómo se llamaba esa tecnología? Aquí están las bobinas, miren. Cuando ustedes ven así, en una configuración así, están hablando de bobinas.
El Stirring Electromagnetic, ¿se acuerdan que les había comentado? O el EMS, significa EMS. Sí, el EMS o las bobinas verticales EMS. Sí, acuérdense que finalmente, si yo entraba, si mi corriente entraba por aquí, yo iba a tener finalmente mi flujo así. ¿Sí se acuerdan? Entonces, yo estoy generando este flujo, miren. Sí, entonces, esto lo que me origina, o estas dos bobinas lo que me están originando, es un flujo circular de este acero, que todo está líquido, acuérdense que todo esto es líquido. Esto es mi cascarilla, miren. ¿Sí ven? Entonces, ¿para qué me sirvió esta tecnología, jóvenes? Y les dije que era la última etapa, ¿para qué? Acuérdense, yo estoy extrayendo calor de aquí todavía. Este es mi molde, pero yo todavía en el centro tengo líquido. Acuérdense que finalmente este todavía viene así. ¿Sí? Yo estoy engrosando aquí mi capa. No, todo esto es líquido, esto ya es sólido. ¿Eso no era para hacer los planchones, profe? ¿Algo así? Sí, los planchones, pero ¿para qué me servía esta tecnología del Stirring Electromagnetic? Sí, se pueden hacer planchones, se pueden hacer palanquillas, se pueden hacer planchón delgado, se pueden llegar a hacer inclusive perfiles, los que se utilizan, por ejemplo, para hacer los rieles de las vías del tren, dependiendo de la configuración de su molde. Pero ¿para qué era esta tecnología, jóvenes? ¿Sí se acuerdan que les dije esto, verdad? El Stirring Electromagnetic, ¿sí se acuerdan? Yo la verdad no me acuerdo, profe. Bueno, fue cuando ¿No era expusieron como para retener la energía? para retener la energía. Fíjense, El todavía hay calor. líquido. Yo voy a tener un flujo. Yo voy a tener por aquí inclusiones. ¿Sí? ¿Inclusiones de qué? De azufre, inclusiones de alúmina, por ejemplo. ¿Sí? Óxidos globulares, etcétera. ¿Sí? Entonces, esta tecnología me ayuda es la última etapa líquida, donde todavía este agitación electromagnética me ayuda para llevar estas inclusiones hacia la escoria y que no me queden dentro del acero líquido. Cuando estamos hablando ya, por ejemplo, de aceros inoxidables, aceros microaliados, que las propiedades mecánicas ya en estado sólido repercutan estas inclusiones. Por cierto, ustedes por ahí en su práctica vieron esa tablita de inclusiones. ¿Qué inclusiones encontraron? Ya por último. Pues las de tipo sulfuro y tipo de aluminio, ¿no? Yo me acuerdo que esa era la imagen. Y óxidos globulares también, por ahí hay otra. Entonces, esa es la última etapa para yo poder eliminar estas inclusiones. Obviamente, ¿cómo creen ustedes que sea más fácil eliminarlas? Cuando son inclusiones de este tamaño,
o cuando son inclusiones de ese tamaño. ¿Cómo es más fácil removerlas? ¿Pequeñas, muy pequeñas o muy grandes? Más fácil. Tan grandes ni tan chiquitas, profe. No, que yo les dijera estas dos. ¿Cuáles remuevo más rápido, estas o estas? O las chiquitas, yo creo. Las chiquitas. Imagínense, hay muchísimas chiquitas. Pues sí, no, porque pesan menos, ¿no? O bueno, no sé. Pues el problema es que pesan menos y el problema es que se pueden mezclar más rápidamente en el acero líquido. Entonces, esta agitación permite detectar las más grandes. El problema son las inclusiones muy pequeñas. Ese es el coco, jóvenes, de cualquier pozo de acero líquido. Eliminar inclusiones pequeñas. Las grandes sí las encuentran. Inclusive las grandes pueden ser de tipo exógenas. Las tipo exógenas es por deterioro del refractario, por atrapamiento del flux que no se haya fundido, por deterioro de la busa, del tundich o del distribuidor o de la olla. Y las endógenas son las que se forman en el acero líquido, ¿sí? Y que no se pueden flotar hacia la escoria como tal. ¿Sí me entiende? Bueno, pues si le seguimos aquí, yo creo que nos tardamos hasta como unos 2, 3 años, pero bueno, más o menos era lo que yo les quería decir acerca de lo de las propiedades térmicas. Sí, obviamente, pues en cualquier proceso, sí, ustedes pueden ver la temperatura, inclusive con ustedes por ahí utilizan cola loca, dependiendo de la superficie donde la utilicen. Hay en algunas superficies donde inclusive se ponen muy calientes. Es una reacción exotérmica muy grande. eh, por lo tanto, pues libera alta cantidad de calor, ¿sí? Por la reacción con el oxígeno de esta resina epóxica. Finalmente es un polímero con cadenas que no se pueden ya modificar y que genera reacciones exotérmicas al contacto con el oxígeno. Por eso es que algunas superficies se ponen muy calientes. Algunas superficies no se ponen más calientes. ¿Por qué? Porque tienen una capacidad calorífica más calientes, más grande, perdón. ¿Sí me entienden? O sea, pongan ustedes cola loca en algún plástico y tinten en la otra superficie, van a tentar la gota y pónganla en un acero, pues obviamente en un polímero se va a sentir más grande que en un acero. Entonces ahí también la transferencia de calor pues es física, por eso es que se utilizan muchos termopares, ¿sí? Se pueden colocar en cualquier parte para poder ir registrando temperaturas por esta famosa transferencia de calor y capacidad calorífica que tienen cada material en la cual registra una temperatura, ¿sí? Entonces la temperatura pues es una medición pues del calor. ¿Sí estamos de acuerdo, jóvenes? Pues ya los dejo, jóvenes, ya quedan 10 a las 5 y pues ya, era lo que les quería más o menos comentar. ¿Alguna duda, jóvenes? ¿Ninguna? ¿No los escucho, jóvenes? ¿O ya están dormidos? El cerebro, profe, pues ¿cómo quiere que respondamos? ¿Ya están espumiendo, jóvenes? Ve, a mí hasta se me cayó el cabello. De veras estás pelón. ¿Por qué, Marco? ¿Tú, Gabriel? Oh, ya hasta me cambió el nombre, profe. Perdón. Pues ya ve, profe. Perdiste porque perdí el América. Así es, me No, hombre, profe, ese Gabo siempre ha sido cocolizo. No, y le metió hasta rastrillo, mira. Sí aplicó la... Hasta enceré la cabeza, profe. Sí aplicó la que les dije. Ponte un huevo y unos jitomates para que te salga chinito, Gabriel. Acá quebradito, acá como... ensalada. Como Jorge, acá quebradón como Rodolfo. Bueno, pues es todo, pues, jóvenes. Sí están todos, miren, ¿no? Qué bueno que aguantaron carrilla, menos Abraham. Yo creo que se fue a trabajar.
dejen bajo la lista y pues ya nos vemos mañana. Les tengo que decir todo esto, jóvenes, porque luego, pues para ir relacionando, pues ustedes me pidieron desde el principio que relacionáramos pues lo que íbamos viendo con cosas reales y todo. ¿Se acuerdan que me dijeron? Sí, profe. Bueno, pues órale, pues ya los dejo, jóvenes, porque ya siento que están espumeando 2 que 3. Dale, profe, gracias. Órale, Adiós, entonces profe, espero cuida. su exposición Sí, y les gracias, mandan las cuídese. preguntas a sus compañeros y me mandan sus preguntas Chucho y Jorge y compañía. Sí, profe, ahorita se los mando. Órale, Sale, profe, ya gracias. les pongo calificación a los del equipo anterior, no se los he puesto, y a ustedes. Y nos vemos mañana con el último equipo. Que esté bien. Sale, hasta luego. Ya como que no les pareció, jóvenes, ya como que se enojaron. Dele unos toques, profe. Yo creo que sí, va a ser necesario. En las meras orejas, ya. En efecto, maestro. Bueno, órale pues, jóvenes, espero no se les olviden todas esas cositas que por ahí les voy enseñando para el examen, pues. Sale, profe, hasta mañana, gracias. Órale, hasta mañana, jóvenes. Estén bien, cuídense.